Pausa. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, hoy vamos a platicar de algo que suena súper técnico, pero que usamos todos los días sin darnos cuenta. Las bases de datos relacionales. No se me asusten con el nombre. Piensen en ellas como el closet súper organizado de Marie Kondo, pero para guardar información. Es un sistema que nos permite tener todos nuestros datos bien acomodaditos, listos para cuando los necesitemos. Imaginen, agenda de contactos de su celular, catálogo de Netflix, inventario de su tiendita de la esquina. Todo eso funciona gracias a un modelo que pone orden en el caos. El modelo relacional. Es la forma más popular y efectiva de organizar datos en el mundo digital. La idea principal es súper sencilla. Guardamos la información en tablas, como en una hoja de cálculo de Excel. Cada tabla guarda datos sobre una cosa específica: clientes, productos, pedidos. Y lo increíble, no solo guarda datos, también crea relaciones entre esas tablas. Eso es su superpoder. Por ejemplo, conectar clientes con pedidos para saber qué compró cada persona. Hilos invisibles que unen la información de forma lógica y coherente. Sin esto, cada dato estaría por su lado, como calcetines sin su par después de lavarlos. Un desastre. Sería casi imposible encontrar algo o saber qué tiene que ver con qué. El modelo relacional es el genio organizador que hace que cada calcetín encuentre su pareja. Nos da una estructura clara y predecible. Gracias a esto, podemos hacer preguntas complejas a nuestros datos, como ¿cuáles son los clientes de Monterrey que compraron más de 3 productos el mes pasado? Y obtener una respuesta rápida y precisa. Es la base de casi todas las apps y sistemas que usamos hoy. En resumen, no piensen en códigos complicados. Piensen en un archivero gigante, etiquetado y organizado. Cada cajón, tabla, contiene información específica y se conecta con otros cajones de forma súper inteligente. En las siguientes secciones, abriremos esos cajones y desmenuzaremos, paso a pasito y con ejemplos reales, cómo funciona. Verán que es más fácil de lo que parece. Entenderán por qué es vital para que nuestro mundo digital funcione sin problemas. Quédense conmigo, que esto se va a poner bueno. Pausa. Muy bien. Vamos a empezar a desarmar este rompecabezas. Lo primero que necesitan saber es que en el mundo de las bases de datos relacionales, a las tablas se les llama relaciones. Así de fácil. Una tabla o relación es básicamente el contenedor principal donde guardamos la información sobre un tema en particular. Imaginen una libreta donde van a anotar todos los datos de sus amigos. Esa libreta completa sería la tabla Amigos. En esta tabla, cada pieza de información estará organizada de una forma muy específica, en filas y en columnas, para que todo tenga sentido y sea fácil de consultar después. No es nada más aventar los datos a lo loco. Todo lleva un orden. Ahora, dentro de nuestra tabla Amigos, cada amigo que anotemos sería una tupla, o, para que nos entendamos mejor, un registro. Es decir, cada fila de la tabla es un registro. Si tienes a tu amigo Juan, todos sus datos juntos forman una sola fila, un solo registro: su nombre, su teléfono, su cumpleaños. Si después anotas a tu amiga Sofía, ella ocuparía la siguiente fila, siendo otro registro completamente nuevo. Cada registro es como una ficha individual de una persona o un objeto dentro de nuestra colección. Así, si queremos buscar la información de Juan, solo tenemos que ir a su fila específica y listo. Pero, ¿qué información guardamos en cada registro? Aquí es donde entran los atributos, o, como los conocemos todos, las columnas. Las columnas son las que definen qué tipo de dato vamos a guardar. En nuestra tabla Amigos, podríamos tener columnas como nombre, apellido, teléfono, fecha de nacimiento. Cada columna tiene un título que nos dice qué va ahí. Así, en la fila de Juan, la columna nombre dirá Juan. La columna teléfono tendrá su número y así sucesivamente. Las columnas son las categorías que nos ayudan a estructurar la información de manera uniforme para todos los registros de la tabla. Entonces,
Para que quede súper claro, la tabla o relación es el contenedor general, como la agenda de contactos. Cada registro o tupla es una fila, representando a una persona o cosa específica. Y cada columna o atributo es una categoría de información que se aplica a todos los registros, como el campo para el nombre, el teléfono o el correo electrónico. Con estos 3 elementos, ya tenemos la estructura básica para empezar a organizar cualquier tipo de información de manera limpia y eficiente. Pausa. Ahora que ya sabemos qué son las tablas, las filas, las columnas, vamos a meterle un poquito más de sabor. Hablemos de algo llamado dominio. Suena elegante, pero es súper lógico. Un dominio no es más que el conjunto de todos los valores posibles que puede tener una columna. Es como una regla que le ponemos a cada categoría. Por ejemplo, en la columna mes de nacimiento, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No podrías poner lunes o pera en esa columna porque no pertenece a su dominio. El dominio asegura que los datos que metemos sean válidos y tengan sentido. Con las reglas del dominio claras, es momento de hablar de las llaves. Y estas son súper importantes. Primero tenemos la clave candidata. Una clave candidata es una columna, o un grupo de columnas, que puede identificar de manera única cada registro en una tabla. Piensen en ello. En nuestra tabla. Amigos, el nombre no sirve como clave candidata, porque podríamos tener 2 amigos que se llamen José Pérez. Pero su número de celular o su CURP sí podrían ser claves candidatas, porque es prácticamente imposible que 2 personas tengan el mismo. Una tabla puede tener varias claves candidatas. Son todas las opciones que tenemos para identificar sin error a cada registro. De entre todas esas claves candidatas que encontramos, tenemos que elegir una para que sea la jefa, la mera mera. A esa la llamamos la clave primaria, o primary key. La clave primaria es la columna que oficialmente usaremos para identificar cada registro de forma única. Es como el número de folio de una factura o el número de estudiante en una credencial. No puede haber 2 registros con la misma clave primaria y esta no puede estar vacía. En una tabla de productos, el código de barras sería una excelente clave primaria. Al elegir una, garantizamos que no habrá duplicados ni confusiones en nuestra tabla. Finalmente, tenemos la clave foránea, o foreign key. Esta es la que hace la magia de conectar las tablas. Una clave foránea es una columna en una tabla que apunta a la clave primaria de otra tabla. Visualiza tabla A, clientes, con llave dorada, y tabla B, pedidos, con llave plateada apuntando hacia la dorada. Imaginen que tenemos una tabla de ventas y queremos saber qué cliente hizo cada compra. En la tabla ventas podríamos tener una columna llamada ID cliente. Los valores en esta columna serían los mismos que los de la clave primaria de la tabla clientes. Así, creamos un lazo, una relación. Gracias a esta llave, podemos viajar de la tabla de ventas a la de clientes para obtener toda su información. Pausa. Bueno, ya que tenemos nuestras tablas, columnas y llaves, necesitamos asegurarnos de que la información que guardamos sea siempre correcta y confiable. A esto se le llama integridad de datos. Es como ser el portero de una fiesta exclusiva. No dejas pasar a nadie que no cumpla las reglas. La integridad de datos es un conjunto de normas que impiden que metamos información basura o inconsistente en nuestra base de datos. Ilustración. 3 escudos. Integridad de entidad. Integridad referencial. Integridad de dominio. Una de las reglas más importantes es la integridad de entidad. Esta regla está directamente ligada a la clave primaria. ¿Se acuerdan que dijimos que la clave primaria identifica de forma única cada registro? La integridad de entidad dice 2 cosas. La clave primaria nunca puede estar vacía, y su valor debe ser único en toda la tabla. No puede haber 2 filas con la misma clave primaria.
Luego tenemos la integridad referencial, que tiene que ver con nuestra amiga, la clave foránea. Esta regla mantiene las relaciones entre tablas sanas y salvas. Si un valor existe en una columna de clave foránea, ese mismo valor debe existir como clave primaria en la tabla a la que hace referencia. No puedes registrar un pedido para el cliente número 505 si no existe un cliente con ese ID. Sería un pedido huérfano, sin dueño. Esta regla evita relaciones rotas y datos que apunten a la nada. Y por último, la integridad de dominio. Se asegura de que todos los valores en una columna sean del tipo correcto y estén dentro del rango permitido. Si definimos que la columna calificación solo puede aceptar números del 0 al 10, no permitirá que nadie inserte un 11 o la palabra 10. Fechas, los textos, cualquier otro tipo de dato, es el guardián que revisa que cada pieza de información cumpla con el formato y las reglas que establecimos desde el principio. Pausa. Ya casi llegamos al final. Aguanten. Ahora vamos a hablar de un proceso con un nombre que suena intimidante, pero que es pura lógica: la normalización. Normalizar una base de datos es el arte de organizarla eficientemente. Es como cuando haces la maleta, doblas la ropa, usas bolsitas para los zapatos, pones los líquidos en un neceser. El objetivo: eliminar la redundancia y asegurar que los datos estén en el lugar correcto. Resultado: más rápida, más pequeña y mucho más fácil de mantener. Imaginen una tabla gigante de ventas. Repetimos todos los datos del cliente: nombre, dirección, teléfono. Si un cliente hace 100 compras, repetiríamos su dirección 100 veces. Luego tendríamos que actualizarla en 100 lugares y aparecería información inconsistente. La normalización nos dice: oye, crea una tabla para clientes, otra para ventas y conéctalas con una clave foránea. Así, los datos del cliente se guardan una sola vez. Formas normales: primera, segunda y tercera. Cada nivel aplica reglas más estrictas. Al final, estos conceptos trabajan juntos como un equipo. Tablas, llaves, integridad, normalización. Su misión es proteger la información. Nos permiten organizar datos de forma lógica, manipularlos de forma segura y protegerlos de errores e inconsistencias. Entender estos principios es entender el corazón del mundo digital. La próxima vez que uses una API, piensa en estas reglas detrás de cámara. No es magia, es una buena base de datos relacional.